Probablemente ya le está sucediendo, si usted es padre, recordar o repetir las frases que a nosotros nos dijeron cuando éramos pequeños. Cuando seas grande me vas a entender. Sí, ahora al educar a nuestros hijos probablemente estamos diciendo lo mismo. Apreciado amigo y hermano, el estudio de esta semana no se lo pierda. Estaremos analizando ciertos detalles que no aparecen en el folleto de Escuela Sabática y que podemos actualizarlos con nuestra realidad. Y muy acertadamente, esta lección se ha titulado El pan y el agua de vida, pero aquella que proviene de Jesús. Así que, estudiemos. Y me encuentro en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 15 y el verso 26. La palabra de Dios dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, y lo digo yo, que soy Jehová, tu sanador. Quiero invitarles a hacer una cronología de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Salen un día 14 de Nisan, celebración de Pascua, aproximadamente casi como a medianoche. Si lo vemos ahora desde Egipto hacia el lugar donde fueron, que es el Golfo de Acaba, hay aproximadamente como unos 50 kilómetros. A un promedio de velocidad de 4 kilómetros por hora yendo a pie, les habrá llevado aproximadamente unas 10 horas. Habrán llegado entonces en el atardecer al ocaso, pero se encuentran con el Mar Rojo. Resulta que en esta área del Mar Rojo, el área más angosta aproximadamente mide como unos 26 kilómetros y la profundidad promedio es de 500 metros. ¿Se pueden ustedes imaginar paredes de agua de 500 metros, medio kilómetro? Realmente qué extraordinario y terrible haber sido pasar en seco el Mar Rojo con una confianza absoluta en el Creador, o la desesperación de saber de que o pasaban o simplemente iban a ser destruidos por el ejército egipcio que venía detrás. Así que no quedaba otra opción, independientemente de los grandes corales, formaciones de coral que sabemos ahora existen, que para poderlas escalar ha de haberles llevado todavía muchísimo más tiempo. En fin, llegan al otro extremo y llegan prácticamente a celebrar el día 15 de Nisan. Están a punto de empezar a celebrar entonces la fiesta de panes sin levadura, algo que surge de la resurrección por la intervención de la muerte del Cordero. Quiero aclarar ese punto. Dice la palabra de Dios, y estoy entonces en Éxodo, en el capítulo 14 y el verso 24, que el Señor le envía a Moisés de que mande a las aguas que se reúnan de nuevo. El campamento de los egipcios es confundido, se empiezan a matar entre ellos mismos, finalmente el Mar Rojo hace lo suyo, y no es sino hasta que hay una completa destrucción de esa vieja manera de vivir en que realmente el pueblo de Israel se puede sentir liberado. Y vamos a este punto. La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que fue el bautismo prácticamente que hizo el pueblo de Israel atravesar el Mar Rojo. ¿Qué es el bautismo sino la testificación pública de que he abandonado una vieja manera de vivir? Era esclavo antes, ahora soy libre. La libertad me la ha dado la relación íntima que he establecido con el Creador. El pueblo de Israel fue realmente libre hasta que fue destruido el ejército egipcio. De igual manera, el Señor Jesús muere un 14 de Nisan, pero sin su resurrección no hubiésemos todavía tener nosotros la oportunidad de ser libres del pecado. Y es entonces cuando el Señor al tercer día, Él resucita, que en verdad tú y yo podemos cantar victoria, victoria en el nombre de Jesús a aquellos que le han aceptado como Salvador. Luego dice la palabra de Dios en Éxodo, en el capítulo 15 y el verso 22. E hizo Moisés que partiesen Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Resulta que aproximadamente entonces tuvieron que haber caminado
unos 140 kilómetros, que es precisamente la distancia que existe entre lo que es el desierto de Mara, el desierto de Mara al desierto de Shur, aproximadamente 140 kilómetros. Y esto a un promedio de 50 kilómetros diarios, que es el promedio que estamos hablando, caminando unas 10 horas, pernoctando, pero a una velocidad de 4 kilómetros por hora, pues les llevó entonces 3 días llegar para allá. Dice la palabra de Dios en Éxodo, en el capítulo 15 y el verso 23 al 25. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Primera observación, el pueblo murmuró. Y quiero aclararlo desde este momento. El vocablo murmurar significa, en otras palabras, hablar entre dientes, a escondidas y a espaldas de quien se está hablando. Esto no puede venir de un Espíritu de Dios. En otras palabras, atención, desde ahora mismo que quede como un principio, toda murmuración, no, todo aquello que está escondido, todo aquello que es hablar a espaldas de otra persona, no viene de Dios. No es un espíritu correcto que venga del Señor. Y Moisés clamó a Jehová, verso 25, y Jehová le mostró un árbol. En el original no aparece el vocablo árbol, sino que un trozo de madera. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Este vocablo endulzar tampoco aparece en el original, sino que simplemente aparece la palabra sabe bien. O sea, en otras palabras, eran amargas, pero ahora sabían bien. Para que el agua sea amarga, tiene que estar demasiado alcalina o muy ácida. Y fíjense, hay una región en Rusia que se llama Sterlitana, que es una población industrial, en donde usted puede tomar agua de la fuente, y las fuentes naturales tienen un pH ligeramente alcalino, así que hay un cierto sabor medio amargo. Sin embargo, entre más ácido, más amargo se vuelve. No había prácticamente entonces nada que pudiera salir adelante ahí. Era demasiado ácido. De hecho, el organismo, independientemente de la patología, muere por una saturación de acidez, dado que nuestro organismo en el pH correcto es ligeramente alcalino, 7.427. Ahora bien, sigamos en este punto. Se encuentran con que no hay agua, independientemente de si ellos ya se habían acabado su ración de agua o no cuando llegan a Shur. El punto es de que hay una angustia. Y me refiero a esto porque, por lo menos en mi experiencia, he tenido la oportunidad de estar en algunos terremotos, nada dichosa esa experiencia. Y de inmediato se corta el suministro de agua. Y si tú ves ante la escasez de agua, aunque tú tengas todavía reserva, comienzas a sentir sed. Como que tu organismo se está anticipando y preparando algo que va a suceder. Yo le diría esto, una deshidratación psicológica, porque la sensación de sed ya es un principio de deshidratación. Nosotros no debemos de esperar a tener sed para tomar agua. Y esto es porque el 65% de nuestro organismo es agua. Así que la vida sí realmente depende de que nosotros tengamos agua. Nosotros podemos vivir hasta 80 días solo tomando agua y nada más. Y sería nuestro plazo de vida. Pero no podemos subsistir sin ella por más de 4 días. Es un punto interesante porque ahora vayamos a este aspecto. Fue que Dios puso a prueba entonces al pueblo de Israel para llevarlos a un lugar en donde no había agua y el agua que estaba no era potable. Hay una diferencia entre el significado del vocablo prueba y el vocablo lección. Toda prueba puede implicar un deseo incluso de aquel que la está gestionando de que tú fracases esa prueba. Sin duda alguna, el enemigo cada vez que te pone a prueba lo que busca es que tú falles. Sin embargo, toda lección no necesariamente es una prueba. Ahora bien, aclaremos el punto entonces. ¿El Señor nos prueba o busca darnos una lección? Sin duda alguna, el Señor siempre está buscando que tú crezcas espiritualmente, que cada día seas mejor, que llegues al punto de volver a ser imagen y semejanza del Creador.
Él te está santificando, te hace hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. En esta cuenta, cada vez que tú te encuentras con una circunstancia, el Señor lo que quiere es darte una lección. Y lección no me refiero a castigarte, sino que a que aprendamos, a que seamos mejores, insisto. La lección que estaba recibiendo el pueblo de Israel en este momento se llama fe y confianza en aquel que ya les había demostrado que está de parte de ellos, porque incluso de una manera extraordinaria contra todo pronóstico los liberó del ejército más poderoso del mundo en esa época. Así que estamos aprendiendo una lección. La palabra de Dios esto nos lo puede aclarar en el libro de Salmos, en el capítulo 27 y el verso 14. Si usted me acompaña, lo que estamos hablando acerca de prueba y lección. ¿Por qué? ¿Cuál es la lección? Salmos capítulo 27 y el verso 14. Este salmo es de actualidad para nosotros todavía. Dice la palabra de Dios: aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Vamos, si tú ya no vives, sino que vive Jesús en tu lugar, entonces no te preocupes del día de mañana. Traerá su propio afán. El día de ayer ya pasó, solo cuentas con hoy. Espera en Jehová, Él hará. Esa era la lección de enseñarle al pueblo de Israel. Esperen en Jehová, Él hará. Sigamos adelante. Dice la palabra de Dios en Éxodo, y estoy ahora en el capítulo 16 y el verso 1. Partió luego de Elim toda la congregación. ¿Saben ustedes que el desierto de Mara a Elim hay aproximadamente 8 kilómetros? Parte de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vinieron al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. La distancia que hay de Elim a Sinaí es aproximadamente de 270 kilómetros. Así que esto pues prácticamente les lleva un mes, porque estamos hablando de que si está en medio, serían como la distancia que hay entonces de Elim a Sin son 135 kilómetros, como 140. Si ellos llevan a un promedio de 50 kilómetros por mes, esto implica entonces de que llegaron en 3 meses, pero ya están celebrando, bueno, cuando después de que haber cruzado el Mar Rojo, comenzaron a celebrar panes sin levadura. 50 días, un mes después exactamente, que es lo que dice la palabra de Dios en el verso 1 del capítulo 16, llegaron a los 15 días del segundo mes. ¿Recuerdan ustedes de que salieron a los 14 días del mes de Nisan? A los 15 días, al día siguiente, que era el día 15, salieron entonces del Mar Rojo. Un mes después llegan entonces a esta área, al área de Sin. Pero ya ha habido una murmuración previamente por lo del agua. Ahora dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 16, versos 2 al 4. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Aclaremos un punto. La palabra murmurar implica hablar entre dientes mal de otro, a espaldas de otro. Apreciados amigos y hermanos, hay una prueba una tras otra, se nos demuestra que no es espíritu de Dios. Cuando tú estás hablando a espaldas de otro, mal de otro, te estás quejando de otro. Esto nos lleva entonces al siguiente punto. ¿Cuántas veces nosotros estamos encontrando de que hay un grupo de personas que están peleando contra el verdadero remanente que ha salido confiando en el Señor desde Egipto? Están murmurando. No hay un espíritu de Dios en ellos. Están hablando a espaldas. Dice la palabra de Dios que en el sigo en el verso 3, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos, fíjense con qué nostalgia hablan, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Ellos no habían todavía abandonado ese estilo de vida, esa vieja manera de vivir. Estaban ahí porque estaban viendo algo poderoso, porque aquí quizás no les quedaba otra opción, pero su corazón todavía estaba en Egipto. En verdad que no habían establecido una relación íntima con Dios. Si lo vemos en la actualidad, son miembros de una iglesia, se están congregando, pero todavía su corazón no se ha desprendido del mundo, no han establecido una relación íntima con el Señor. Ese es el grupo de personas a las cuales el Señor les dirá: utilizaron mi nombre, sí, utilizaron mi nombre para predicar, incluso utilizaron mi nombre
para bautizar, para abrir obra en tal parte, para hacer esto, pero solo utilizaron mi nombre porque yo no tengo una relación íntima con ustedes. Yo no les conozco. Se han disfrazado de ángeles de luz, pero al final, en el fondo, están desconectados de la fuente de vida que es el Creador. Dice la palabra de Dios en el verso 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. El texto, el vocablo que le pusieron en hebreo es maná, cuyo significado literal es ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Y era lo que se preguntaban, recogían aquellas hojuelas y decían, ¿esto qué es? Maná, 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 ¿esto qué es? Ahora, es interesante el hecho de ver cuál es el orden de los factores de la necesidad básica nutrimental de un ser humano. Empezamos con el agua, el 65% de nuestro organismo, decíamos, es agua. Pero aparte de eso, vamos entonces con un alimento que debería de cubrir 4 puntos básicos: proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales, el pan. El pan reúne esto y es una alimentación muy básica, pero de la cual puede subsistir, sí, con cierto grado de nutrición a largo plazo, pero puede subsistir una persona a base de pan y agua. Ahora bien, recuerden ustedes, no podemos subsistir sin agua 4 días, pero sí hasta 80. Éxodo capítulo 15, verso 24. De nuevo, la palabra de Dios dice, el pueblo murmuró contra Moisés. Y ahora decíamos que esto es hablar a espaldas de Dios. Y el verso 3 del capítulo 16 nuevamente vuelve a poner el mismo panorama, la murmuración. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los que murmuran? Y lo acabamos de aclarar hace un instante. Son aquellos que no tienen una relación íntima con Dios. Si tú escuchas a alguien que está murmurando, atiende bien. Mejor sal de ahí. Abandona esa conversación porque eso no viene de Dios. Es aquel que no tiene una relación íntima, que no está conectado con el Señor, porque el Señor no habla a espaldas de nadie, va directamente a conversar contigo al corazón y lo hace en el afán de levantarte espiritualmente, de que haya una edificación en ti. El problema está en el verso 8 del capítulo 16 de Éxodo. Atención, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, en la mañana pan hasta saciaros, atienda bien, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino que son contra Jehová. Apreciados amigos y hermanos, qué delicado es esto, porque aún en la actualidad, en varias de nuestras congregaciones, cuando la cizaña está señalando únicamente los errores de aquellos que están dirigiendo la congregación, en donde en vez de tener sus ojos fijos en Cristo, tienen sus ojos fijos en encontrarles defectos a las demás personas, en estar murmurando porque no tienen el valor de ir directamente con ellos, sino que a espaldas de ellos están tratando de destruirles. La palabra de Dios dice claramente, no están peleando contra ti, no están peleando contra los hermanos, están peleando contra Dios. ¿Por qué? Porque Gálatas 2:20 se ha realizado en su vida. Es que ya no viven ellos, es que vive Jesús en su lugar. ¿Contra quién peleas entonces cuando estás llevando la contraria o estás murmurando en contra de un siervo de Dios? Estás peleando contra Dios mismo. Cuidado, atención con eso. La palabra de Dios dice en 1 Corintios, en el capítulo 10 y el verso 10. Recuerde que Pablo se está dirigiendo a una iglesia que realmente no es un referente de lo que es correcto. Estoy entonces en 1 Corintios, en el capítulo 10 y el verso 10. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 10, verso 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Cuál es la final consecuencia de los que murmuran? Aquellos que por estar desconectados del Espíritu que viene de Dios, perecerán. Sí, apreciado amigo y hermano, encárgate de no ser de los que están murmurando, sino que ve directamente con amor hacia la persona que consideras que pueda estar fallando y ayúdalo para salir adelante. La murmuración no viene de un espíritu divino, la murmuración te llevará a una muerte segura.
La palabra de Dios dice en Éxodo, en el capítulo 16, en el capítulo 15 y el verso 26, que fue el texto que nos llevó a la reflexión inicial. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, ninguna enfermedad os vendrá. Números, capítulo 11, verso 33. Una de las primeras razones por las cuales no quisieron seguir entonces los lineamientos del Señor, lo encontramos en Números, capítulo 11, verso 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos. ¿Se recuerdan ustedes que pidieron las carnes que comíamos en Egipto? El Señor les envió codornices antes que fuese masticada. Cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Tenga presente que el vocablo ira significa rechazo. El Señor rechaza a todos aquellos que al estar desconectados de Él, al no establecer una relación íntima con Él, entonces carecen de vida aunque estén respirando. Porque vivo es únicamente el que está conectado a la fuente de la vida, que es el Señor. Esto me lleva a una actualización que es la que encuentro en Mateo capítulo 24. Y es muy importante que lo note porque de aquí sale también una doctrina que es de las más equivocadas, la del rapto. Capítulo 24, verso 37 al 39. Dice la palabra de Dios, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio tomen nota, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, no entendieron. Antes que nada, tomen nota del orden. Es que sucede que hoy en día muchos negocios se hacen siempre alrededor de una mesa, de un comedor, de una invitación a cenar, de una sesión bastante casual, ya no tanto en una oficina. De hecho, la relación más íntima de la familia se lleva también a cabo alrededor de una cena. Una cena es la que nos espera en la relación íntima con el Señor en la ciudad santa. Pero dice la palabra de Dios que es alrededor de la comida y la bebida que estaban enfrascados en esa área. La pregunta es ¿qué tipo de comida y qué tipo de bebida? Las carnes, sin duda alguna, es un alimento, se le ha llamado alimento, pero realmente es algo que fisiológicamente no fue diseñado para ser consumido por nuestro organismo. El primer libro de la Biblia y su primer capítulo hablan acerca de un menú libre de carnes. El último libro de la Biblia, en su último capítulo, habla también acerca de ese mismo menú. Es que en él no hay sombra ni variación. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Por qué no entendieron? ¿Cuál es la razón de no entender? Esto me lleva entonces al libro de Daniel, en el capítulo 1 y el verso 8. Y la palabra de Dios dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y cuando vino entonces la necesidad de la interpretación de un sueño que tuvo Nabucodonosor, en lo que los reyes, en lo que los magos y los adivinos estaban embotados con una mala digestión por la comida que se le había ofrecido en el banquete del rey, Daniel tenía la capacidad de tener una mente libre para poder ser impresionada por el poder del Espíritu de Dios. Y esto me lleva entonces a la siguiente reflexión. Hoy por hoy, cuán importante es que tu organismo esté en la condición física idónea para poder ser impresionado por el poder del Espíritu de Dios. Hoy, en este tiempo en el cual es tan importante poder tener la capacidad de poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Y el vocablo entonces, el verbo entender, se repetirá una y otra vez. Y es lo que nos lleva entonces al libro de Daniel, en el capítulo 12 y el verso 3. Dice la palabra de Dios, y los entendidos, los que entiendan esto, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como estrellas a perpetua eternidad. Y la pregunta es, ¿qué es lo que debemos entender? Que Jesús es la base fundamental para poder vivir. Él es el pan que tú te debes de comer. Él es el agua que tú debes de beber. Esa fuente inagotable que le dijo a la samaritana, el día que de mí tomes, entonces no tendrás nunca más sed. El día que comamos de Él, entonces saciará todas nuestras expectativas y nuestras necesidades, de las más básicas hasta todas las que podamos tener, con tal de gozar de una vida eterna. Apreciados amigos y hermanos, el mensaje de esta oportunidad se ha vuelto extenso, pero aún haciendo un resumen podemos decir con absoluta certeza, vamos de regreso a casa, en donde el pan y la vida que nos sostendrán por siempre es nada menos que Jesús viviendo en nuestro corazón.